Que la gracia de nuestro Señor y Dios Todopoderoso sea sobre nuestras vidas. En este día quiero hablarle de lo que es dar gracias al Señor por todo. Quiero usar esta cita de Efesios capítulo 5, versículo 14 al 20, que dice a la letra: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No es lo mismo tiempo que día. Aprovecha el tiempo Cairo de Dios. Tus ojos tienen que estar puestos en el reloj profético de Dios, en el Cairo de Dios, y no en los días que son malos. Los días no van a ser todos malos, será un tiempo, pero debemos de aprovechar bien nuestro tiempo. Luego el 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y esta es otra cosa, tenemos que entender que para darle gracias a Dios en los tiempos buenos y malos, tenemos que estar entendido en los tiempos, sabiendo que la voluntad de Dios siempre nos va a llevar a mejores lugares, a mejores tiempos. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos e himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El dar gracias a Dios por todas las cosas en los momentos que estamos viviendo, pareciera que fuera un poco difícil, pero no imposible. Es bueno dar gracias al Señor cuando la cuenta está llena, cuando la nevera está llena, cuando la salud está completa. Pero cuando falta alguna de esas cosas, cuando en la nevera no tienes todo, cuando tu cuenta está un poco vacía, cuando la salud no la tienes completa, entonces hay que dar gracias al Señor por todo, porque nada de lo que Dios hace carece de sentido. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un sentido espiritual que te va a dimensionar a un sentido común, a un sentido de principio, de valores, pero que tienes que estar entendido, tenemos que estar entendido en los tiempos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, el saber significa que tienes que tener una vivencia de esas cosas, no saber las cosas por saberlas, sino que tienes que saber cuál es tu propósito, cuál es tu destino profético, y sabemos, es un conocimiento que tiene que revelarse, es una praxis, una vivencia, una experiencia con el Señor, es vivir ante el Señor cada día. Estamos encauzados en el propósito eterno, en el destino profético, y esto nos da conocimiento y sabiduría, es la vivencia, es el caminar con Dios, aferrados al Padre, centralizados en la palabra revelada que nos va a dar la vivencia. Esto nos va a dar un conocimiento. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice que algunas, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Cuando te dice conforme, es algo de legalidad divina, es una conformidad, es jurisprudencia divina. Usted y yo estamos conforme al plan divino, al destino profético, a la voluntad, al deseo, al amor del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, a los que aman a Dios, estas cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted también se le tiene que revelar que usted ha sido, amado hermano, amada hermana, llamado por el Señor Jesucristo, capacitado por el Espíritu Santo, acreditado por el Padre para cumplir un propósito divino, y el diablo, ni Satanás, ni la muerte lo puede tocar a usted antes de tiempo, porque usted
usted tiene que cumplir el propósito en el cual Dios le ha asignado, le ha señalado y lo ha encauzado en ese propósito. Isaías 45, del 5 al 7 dice: yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más Dios que yo Jehová, y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, que hago todo esto. Es decir, tenemos que entender que el Señor permite que suceda lo bueno, pero también ha planificado lo malo. Y parece mentira, hay que dar gracias a Dios por todo. Isaías 45, 20, mire lo que dice. Dice el Señor: para que veas y conozcas y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Es decir, nada es por casualidad. Tenemos que estar plenamente convencidos que todo lo que está sucediendo hoy por hoy en las naciones, Dios lo permitió. Estamos hay tres voluntades, mire: la voluntad perfecta de Dios y absoluta, la voluntad permisiva del Señor, y Dios ha permitido esto. Está la voluntad del ser humano, pero también se manifiesta otra voluntad que lo habla en Apocalipsis, que Satanás lleva esclava las almas de los hombres conforme a su voluntad. Entonces, usted tiene que entender que usted tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero lo que está sucediendo ahorita en las naciones ha sido la voluntad permisiva de Dios. Y no es que Dios tenía otra tarjeta debajo de la manga, es que Dios tiene todo planificado, porque de debajo de los cielos Dios lo dirige todo, y Dios siempre va a redundar aquello malo o regular que te sucede en tu vida para llevarlo a bien. Mire lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 18 en adelante. La vida de José. Luego dice: sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tiene, somos tu siervo. No tengas miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso tomar yo el lugar de Dios? En verdad ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvación de vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes, le dijo José a sus hermanos, y cuidaré de sus hijos. Así que con el corazón en la mano, José reconfortó a sus hermanos. Una cosa que tenemos que entender también es que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Nada de lo que acontece está fuera del orden de Dios. Dios tiene todo planificado conforme a su amor, a su bondad, a su verdad. Hay cosas que de repente no la podemos comprender todas, pero es que Dios no te llamó para comprender en el momento todas las cosas. Él te llamó primero por fe, para que creyera. Él te llamó para que le creas a Él. Pero como Él no es un Dios de confusión, lo que no entiendas ahora lo vas a comprender después. Es lo que le dijo el Señor a Pedro cuando le lavó los pies: Pedro, lo que yo te hago ahora, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Dios no es un Dios de confusión. Debajo de los cielos Él lo dirige todo. Él hace cosas tremendas que nosotros no llegamos a comprender en el momento, pero la vamos a entender después, porque después vamos a decir: esto me sirvió para yo aprender esto y tener experiencia y vivencia y fe en esto que Dios permitió en mi vida. Porque nada de lo que sucede en tu vida es por casualidad ni accidente. Todo tiene un plan perfecto, equilibrado por Dios.
Miren lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todo lo que le buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo de su juventud. Déjenlo estar solo en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Hay momentos que tú tienes que callarte para que puedas escuchar la voz del Espíritu. Ahí está Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo, maestro de Israel. Él podía predicar en cualquier sinagoga de Israel. Nicodemos, y Dios, el Señor le está explicando lo del nuevo nacimiento. Él no lo entendió. ¿Acaso el hombre tiene que volver a meterse en el vientre de su madre y nacer? Y entonces el Señor le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no entiendes esto? Era que no se le había revelado, siendo él un maestro de Israel. Pero el Señor le estaba hablando, era del nuevo nacimiento. Entonces, aquello que se manifiesta en nuestra vida, el Señor nos los va a revelar, porque Dios no es un Dios de confusión. Luego dice el versículo 31 de Lamentaciones 3, el Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también se compadece de nosotros, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea su agrado. Y luego sigue diciendo el Señor allí en el versículo 41 en adelante, cuando su presencia del Altísimo se le niega al hombre sus derechos, no se le hace justicia, el Señor no se da cuenta. Claro que se da cuenta Dios de que hay injusticia. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo, dice. No es por mandato del Altísimo. ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hagámonos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Es decir, tenemos que entender, mire, pecado no es solamente pecar grotescamente, groseramente. Pecado también a veces es no aceptar, ni entender, ni creer de que todo lo que gira en nuestra vida es un plan perfecto de Dios. Y a veces queremos renegar, a veces queremos rebelarnos contra Dios, a veces queremos poner las cosas y rebelarnos contra el Señor. Señor, pero es que esto no es así. Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo predico, yo hago. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Esto me pasa solamente a mí, ¿no? Y ese no es solamente a usted, a todo. Pedro escribió y dice que las aflicciones que pasan los hermanos se van cumpliendo en todos los hermanos, en toda la faz de la tierra, pero es por un poco de tiempo. Esto lo puede conseguir usted en 1 Pedro capítulo 5 del 6 al 10. Es por un poco de tiempo, no toda la vida. Así que no se crea que todo le pasa a usted. Hay cosas que pasan en sus vidas, no porque Dios quiere, sino porque usted no ha aprendido a madurar ni a entrar en el camino del Señor como tiene que ser. Luego le digo, debajo de los cielos el Señor le dirige todo, le hace cosas tremendas, maravillosas, que nosotros no llegamos a comprender, pero que el Señor nos las va a enseñar, porque Él no es un Dios de confusión, sino de orden. Yo sé que no es fácil darle la gracia al Señor cuando un hijo está enfermo, cuando un hijo está lejos, cuando las cosas no están saliendo como usted o yo la esperábamos, pero el Señor nos exhorta que debemos darle gracias al Señor por todo. Recuerdo una vez estando yo en ayuno acá en mi casa, en mi cuartel de gloria, como podemos decir ahora. Estaba yo allí orando y ayunando. Mi hija, la doctora Anjueli, estaba muy enferma, tenía fiebre más de 39. Volaba la niña y yo estaba allí. Un miedo frío me quiso envolver.
Perdone que me quebrante en esto. Y yo con mi hija en mis brazos, y era mi primogénita. Y yo le dije al Señor, Señor, tú me la diste, y ella es más tuya que mía. Pero si tú te la quieres llevar ahorita, me va a doler. Pero Señor, o me la sanas, y me le quitas esta fiebre. Ella tenía una fiebre muy fuerte, y estaba casi por convulsionar. Y entre mis brazos yo la agarré y le dije, Señor, ella es más tuya que mía, pero si tú te la quieres llevar, llévatela, ella es tuya. Y abracé a mi hija, y en la presencia de Dios nos envolvió en fracciones de segundo. Esa fiebre que le estaba dañando por días se desapareció. Y yo recuerdo que ella nació con un pie plano, y en ese momento ella la acuesto en la cama y levanta el piecito donde tenía el pie plano, y yo le dije, Señor, ahora mismo crea en ella puente en su pie plano, y una luz rodeó ese piecito, el izquierdo me acuerdo, y le creó el Señor en ese momento su puente en su pie. También recuerdo que ella nació con un ojito virado, y Dios me dijo, ella es bella y hermosa, y cuando nació tenía un ojito virado. Y también una vez en un ayuno el Señor le enderezó el ojo, pero yo nunca me quejé porque la niña nació. Yo siempre le decía, Señor, acuérdate que tú me dijiste que ella era bella y hermosa. Mi hija ha sido atacada con cosas. A la fecha de hoy ella tiene 32 años y ha sido operada 3 veces. Y ha estado casi a punto. Pero yo le digo al Señor, Señor, ella es más tuya que mía. Pero yo te quiero hacer recordar que el linaje de los santos es bendita por 1000 generaciones. Y yo no me quejé, sino le daba gracia. Yo pasé y atravesé una enfermedad por 14 años de osteoporosis y artritis. Los médicos decían que yo no podía caminar. Pero yo nunca me quejé. Yo siempre le decía, Señor, gracias. Dios, por 3 oportunidades, porque Dios me ha usado en sanidad y milagros muchas veces en campaña y en mis años que tengo sirviéndole al Señor. He visto milagros y sanidades. Y de mí se burlaba, me decía, bueno, pero él no es el hombre de sanidad, y porque no se sana a sí mismo. Y por 3 oportunidades Dios habló a mi corazón y me dijo, Ciro, yo he permitido esto en ti para probar tu corazón, y para probar el corazón de muchos que te conocen, y para testimonio de muchos. Y es verdad, yo le he dado por hecho. Pero yo nunca me quejé y siempre le di gracias al Señor, pero sí confesé la palabra. Yo decía, Señor, aunque la ciencia me dice que yo no pueda caminar, yo sí voy a caminar. Yo duré meses casi cuadripléjico, que lo que moviera mi cabeza nada más. Pero un día se manifestó el Señor en mi vida. Me dijo, levántate. Yo le dije, Señor, yo no me puedo levantar, pero en ese día yo dije, si me siento, me levanto. Y cuando el Señor me ayudó a sentarme, me levanté y ahí comencé a caminar. Yo le digo algo, hasta la fecha yo padezco de dolores en mis huesos. Me han hecho radiografía, me han hecho diagnóstico en los huesos, y todas esas cosas, y se ven traslúcida toda la radiografía y todas las cosas que me han hecho. Pero yo confío en el Señor, porque Él es mi pastor y Él dará vigor a mis huesos. Y yo le doy gracias al Señor por estas cosas, porque nada sucede por casualidad. Y Dios me dijo, Ciro, el día en que se vaya a manifestar tu sanidad, tú vas a sentir algo dentro de tus huesos. Y el Señor me lo reveló. Y yo sé que el día, y todos los días le digo, Señor, será hoy, será hoy, será hoy. Pero siempre le doy gracias al Señor, porque estoy agarrado a esa palabra que Él me dijo por 3 oportunidades. Ciro, yo he permitido esto en ti para probar tu corazón y para probar el corazón de muchos y para testimonio de muchas naciones. Yo he estado en actividades donde paralíticos han sido levantados, y yo padeciendo de los dolores de las rodillas, de la columna, de los pies, de la mandíbula. A veces me duele desde la mandíbula a la planta de los pies, pero nunca me he quejado y le he dado gracias a mi Señor, porque sé que Él es mi sanador. Si hay alguien que le puede dar gracias a Dios por todo, ese soy yo.
y perdone que yo me quebrante, pero es que es algo que yo siento la presencia del Señor acá ahorita en mi cuarto. Quiero decir lo que dice Colosenses 3 del versículo 23 en adelante. Dice, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servirá. Y de Él recibiremos la recompensa. También está mi hija Abigail, una vez se me cayó de la escalera y tuvo meses. Allá le mandaron 6 meses con collar. Y tuvo 6 meses que me le decían, las hermanas de la iglesia me le decían el robocito, porque ella iba con su collar. Pero duró 3 meses nada más. Un día el Señor me dijo, quítale el collar y órale, porque yo la voy a sanar, y el Señor la sanó. Y aquello que era para 6, 7, 8 meses, el Señor en el tercer mes sanó a Abigail. Abigail nació también con la cuenca del cielo sin formarse. Y le mandaron un aparato, ella tenía que dormir todas las noches con un aparato, y ella nunca usó eso porque bueno, la niña al fin se quitaba eso. Y un día el Señor me dijo, pon tu dedo pulgar en la cuenca que tiene ahí en su boca, y el Señor le formó la cuenca de su boca. Si hay alguien que tiene que dar gracias a Dios por todo, ese soy yo, Ciro González. Mi esposa, cuando yo me casé con ella, era estéril, pero el Señor nos dio 2 hijas bellas y hermosas. Así que si tenemos que darle gracias a Dios por todo, aún por lo bueno, lo regular y lo malo, dele gracias a Dios, porque eso malo Dios lo va a revertir para bien. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Eso significa, Abraham, los que te maldigan, yo voy a revertir esa maldición y te llegará en bendición. Así que dele gracias a Dios por lo bueno, por lo regular, por lo malo. Cuando usted le da gracias al Señor por lo regular y lo malo, y aún por lo bueno, eso significa que Dios te está preparando una gran plataforma de gloria para llevarte a una excelencia. Así que si estás ahorita encerrado, pero no preso, sino que estás en casa, y pronto vendrá la libertad para todos nosotros, dele gracias al Señor y aproveche el tiempo, busque más de Dios, ore más, lea más la palabra, fluya en lo que tiene que fluir, haga aquello por lo cual Dios lo ha llamado, y usted verá que cuando usted salga de nuevo a las naciones, usted va a salir, si es una mujer, usted va a salir como una poderosa leona, una águila del Señor, una guerrera, y si es un hombre del Señor, va a salir como un poderoso león, también una gran águila, un poderoso guerrero de Dios. Pero no se enfríe, manténgase allí, dele gracias a Dios por todo y aproveche bien el tiempo. Y aunque hayan días malos, no se queden los días malos, proyéctese a los tiempos de gloria de Dios, que sus ojos no se aparten del reloj profético y del cairo perfecto del Señor para su vida. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Salud, potencia y gloria a la iglesia de Jesucristo, a su iglesia apostólica y profética, al reino de Dios establecido sobre naciones. Amén.